nombre es Isis Corrales, residente de cuidado intensivo. El tema que me correspondió es el electrocardiograma en intoxicaciones. Conté con el apoyo del doctor José Restrepo, cardiólogo y electrofisiólogo de la Fundación Santa Fe. Como hemos venido hablando, los toxídromes deben abordarse como manejo inicial del paciente que está intoxicado, pero este toxídrome siempre debe estar acompañado del EKG. El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Esto se da mediante el manejo de las cargas eléctricas de la membrana, las cuales dependen del sodio, el potasio y el calcio. Las ondas del electrocardiograma representan esa despolarización y repolarización de la membrana, la cual en la primera fase vamos a encontrar que el sodio es el que ingresa y va a ser una despolarización de la membrana, que quiere decir que va a aumentar su carga positiva, y las fases de la repolarización dependen en las fases 1, 2, 3 y 4, donde lo que vamos a hacer es que ese potencial de membrana va a buscar hacer más electronegativo. Entonces, cuando hablamos del corazón, hablamos de dos tipos de fibras. Una que es la fibra rápida, que lo que habla es las fibras que se encuentran en el miocardio auricular y el miocardio ventricular. Mientras que cuando hablamos de las fibras lentas, hablamos de las fibras que se encuentran en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y son las que son especializadas en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, en las fibras rápidas encontramos que está acompañado de 4 fases. Una es la fase 0, donde se acompaña por el sodio, y por la entrada del sodio. La fase 1 se acompaña de la entrada del potasio. La fase 2 se acompaña de un equilibrio entre la fase de la entrada del potasio y la entrada del calcio. Mientras que la fase 3 ya se cerraron los canales de calcio y se acompaña solo de la entrada de la salida del potasio. Y una fase 4 que es el potencial de membrana en que nos encontramos de reposo. Esto es lo que sucede en el músculo cardíaco. Mientras que el nódulo sinusal, que es el que nos va a dar la ritmicidad del corazón, tiene 2 o 3 fases, una principalmente fase 0, que es la fase de despolarización, que depende de la entrada del calcio, una fase 3, que depende de la salida del potasio, y una fase 4, que es muy interesante, que lo que hace es que no baje tanto la fibra nerviosa, no baje tanto su electronegatividad, para que se mantenga en un potencial que va aumentando su electropositividad, y esto depende principalmente de la entrada de sodio y calcio, y depende de la salida de potasio, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que nuestro potencial de membrana y nuestro electrocardiograma es una representación de la entrada de iones a nivel de la célula. Y esto depende de unos canales que se activan en cada una de las fases y dependiendo del tipo de célula que estamos. Estos canales dependen tanto de voltaje como de receptores. Quiere decir en voltaje que se activan cuando llegamos a un voltaje específico, mientras que cuando dependen de receptores dependen de neurotransmisores. Y lo que hablamos, sodio, calcio, potasio, y el intercambio entre sodio, calcio y sodio y potasio. Entonces, para comenzar, el potencial de membrana se inicia a nivel del nodo sinusal, que depende de la entrada de calcio, donde se despolarizan las células, y esa despolarización de las células va a ser transmitida al músculo cardíaco de las aurículas, lo cual depende su despolarización del sodio. Eso se transmite hasta el nódulo auriculoventricular, que se va a ir propagando hasta las fibras de Purkinje y el músculo miocardioventricular. ¿Qué pasa en el músculo miocardioventricular? Hablamos de unas fibras que se despolarizan por las fibras rápidas, las cuales dependen de su despolarización del sodio. Y así, cada canal se abre dependiendo de qué etapa estamos y en qué tipo de fibra estamos. Recordemos, fibras rápidas o fibras lentas. Y va formando el electrocardiograma. Entonces, nos vamos a enfrentar a que en cada fase de despolarización y repolarización vamos a tener unos canales. Quiero hacer en esta diapositiva énfasis en que el canal de sodio-potasio ATPasa es el que nos va a ayudar en estas fibras rápidas que son del músculo cardíaco, a mantener el equilibrio entre el sodio y el potasio, para que venga otra célula, la despolarice y haga su propagación. Mientras que si estamos hablando de estas fibras lentas lo que hacen es un automatismo, ellas mismas se autoexcitan.
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma vamos a ver esa sensibilidad eléctrica a través de cada una de las etapas. Entonces tenemos la onda P, que nos va a hablar de tanto de la polarización del nodo sinoauricular, el traspaso alrededor de la aurícula, que va a ser su contracción auricular, el paso a nivel del nodo auriculoventricular, y vamos a enfrentarnos al segmento de la onda PR, que vamos a ver el paso a nivel del nodo auriculoventricular. Mientras cuando nos enfrentamos al complejo QRS, estamos viendo la despolarización a nivel del ventrículo y vamos a ver esa contracción ventricular. Cuando estamos frente al segmento QRS y el segmento ST, vamos a ver que está al paso de esas fibras musculares ventriculares, y la onda T lo que nos va a hablar es de una repolarización miocárdica. ¿Pero por qué es importante el electrocardiograma en los pacientes intoxicados? Pues resulta que se hizo un estudio que fue presentado en el Congreso Europeo de Toxicología en el 2009, donde destacaron con un estudio muy importante porque era tan vital el manejo del electrocardiograma en los pacientes intoxicados. ¿Qué vieron ellos? Ellos hicieron, en estos centros de toxicología se llama para pedir asesoramiento del manejo de los pacientes con toxicología, y vieron ellos que los médicos reportaban un electro y ese electro les daba una conducta para hacer. Cuando les pedían a estos médicos que enviaran el electro y lo comparaban con un electrofisiólogo que estaba cegado, ese electrofisiólogo encontró que había diferencias significativas entre lo que estaban diciendo los médicos y lo que estaba diciendo el electrofisiólogo. De 200 estudios que encontraron, solo 78 estudios coincidían. ¿Eso qué quería decir? Que el resto de estudios no coincidían. Y peor aún, que esos 42 estudios demostraron que podía haber cambiado la conducta del paciente, el manejo de la conducta toxicológica de estos pacientes. Entonces, cuando estamos frente a un electrocardiograma en un paciente intoxicado, podemos encontrar alteraciones electrocardiográficas que son indirectas o secundarias, que las podemos encontrar en cualquier escenario del paciente crítico. Tales son las habituales como las arteriopatías coronarias, la ansiedad o el dolor, o complicaciones que son secundarias a la intoxicación, como son las isquémicas, las hipóxicas, enfrentándose a una insuficiencia multiorgánica, la hipovolemia y la hipotermia, o una acidosis, o alteraciones electrolíticas producidas por esa intoxicación. Pero también tenemos cuestiones directas, que son la cardiotoxicidad, que enfrenta el corazón directo por la afectación o por la lección de ese tóxico. Entonces, como para empezar el abordaje, vamos a ver algo de las alteraciones electrocardiográficas. Dos importantes, potasio y calcio. Ya les dije, potasio va de repolarización y el calcio lo vamos a encontrar en la fase 0 de despolarización del nódulo sinusal. Y ¿qué vemos? En el potasio vamos a encontrar alteraciones sobre todo en la onda T. Entonces una onda T picuda nos puede hablar de que este paciente tiene una hipercalemia. En cuanto a la cuestión del calcio lo vamos a ver, como les dije, la fase 0 de ese nodo sinoauriculoventricular o la fase 2 de repolarización de las fibras miocárdicas. Y eso vamos a ver que nos afecta es el segmento ST. Este segmento ST puede estar alargado cuando estamos frente a una hipocalcemia o puede estar disminuido cuando estamos ante una hipercalcemia. ¿Qué lo podemos ver en el electrocardiograma? Otros efectos tóxicos que son los que nos compete a esta charla, que son la cardiotoxicidad, son las alteraciones del automatismo. ¿Dónde son las alteraciones de ese automatismo? En ese nodo sinusal o ese nodo auriculoventricular, que nos va a decir a qué ritmicidad va a moverse el corazón o va a contraerse. Y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca y el ritmo. Mientras que la cardiotoxicidad podemos verla también en las ondas o en los intervalos, porque depende de las alteraciones en la formación de ese impulso. Entonces podemos encontrar alteraciones del ritmo de la frecuencia que nos pueden desencadenar un foco ectópico, o podemos ver las alteraciones en las ondas, en los intervalos y los segmentos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar ese paciente intoxicado? Que es lo más importante. Debemos abordarlo como abordamos normalmente el paciente cuando nos enfrentamos a un electro, pero enfocado a buscar el tóxico que podemos considerar que estamos interviniendo. Entonces, tenemos el ritmo, la frecuencia, las ondas, los intervalos, los segmentos, y lo vamos a hacer una unión de todo, que son los toxidromes.
Entonces, cuando hablamos del ritmo y la frecuencia, hablamos de ese nodo sinusal o ese nodo auriculoventricular que relevaría el nodo sinusal cuando no puede actuar este. Y esto depende principalmente de qué, del sistema autónomo que depende de la acetilcolina, que indica el parasimpático, y del tono del sistema simpático, que indicaría la noradrenalina. ¿Qué hace el sistema simpático? El sistema simpático va a hacer que se abran esos canales, en conclusión van a hacer que se abran esos canales de calcio y de sodio, y va a hacer que se despolarice más ese nódulo sinusal. Quiere decir que vamos a hacer que pueda haber una taquiarritmia. Mientras que la acetilcolina lo que hace, que está principalmente solo en el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, ¿qué va a hacer esa acetilcolina? Va a parar ese nodo. ¿Y por qué lo para? Porque detiene el proceso para que no se abran esos canales de calcio y de sodio, sino lo que va a hacer es aumentar la apertura de los canales de potasio. Entonces, démonos cuenta que el jugar con estos canales es lo que nos va a hacer que hayan las manifestaciones de las intoxicaciones por actuar bajo esos canales. Algo muy importante, un tóxico puede actuar en varios canales. Entonces, cuando nos enfrentamos al manejo, ya vimos ritmo y frecuencia, vamos a ver el ritmo, debemos determinar, ¿es un ritmo sinusal? Quiere decir, hay onda P, y cada onda P está seguida de un complejo QRS. Si es así, estamos ante un ritmo sinusal. No, cada onda P no está seguida de un QRS, entonces estamos ante un ritmo supraventricular. Puede ser una fibrilación o un flúter auricular. O no hay onda P, entonces podemos estar ante un ritmo ventricular. La frecuencia de esto es la frecuencia de cada ritmicidad de ese corazón, de la frecuencia cardíaca, podemos encontrarte ante un ritmo que puede ser normal, que es de 60 a 100. Pero si es mayor de 100, estamos ante una taquiarritmia. ¿Y qué tenemos? Un aumento del automatismo. Quiere decir que nuestro tóxico está afectando ese nodo sinusal y está afectando ese aumento del automatismo. ¿Cuáles pueden ser? Aumento de las catecolaminas, estímulo de los receptores beta, inhibidores de la fosfodiesterasa, o una respuesta fisiológica en compensación a lo que está viviendo el paciente. Y tenemos una conducción anormal del impulso, cuando tenemos que ese ritmo sinusal no está actuando y lo que está actuando es un poco ectópico, que está ayudado por ese tóxico. Y estamos en cuanto a una bradiarritmia, frecuencias cardíacas menores de 60, que pueden ser causa de la disminución de ese automatismo por aumento del sistema parasimpático o por bloqueo de los receptores adrenérgicos. Entonces, ¿qué es lo más importante acá en ritmo y frecuencia? 3 ritmos: taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bloqueo AV completo. ¿Por qué? Porque son arritmias mortales y que implican que debemos conocerlas para actuar de inmediato. En cuanto al ritmo y la frecuencia, es importante destacar que uno de los agentes más importantes que actúa aquí es la intoxicidad por digoxina y otros esteroides cardioactivos. ¿Cuáles son? Los que son producidos por el sapo de caña o los que son producidos por la nuez india y que se comportan como si fueran digitales. ¿Qué hace el digital? Principalmente lo que hace es un bloqueo en el canal de sodio-potasio, ATPase, y al hacer eso, entonces va a afectar lo que es nuestro potencial de reposo, aumentando el sodio, aumentando el calcio a nivel de las células y aumentando el inotropismo. Pero bueno, aumenta el inotropismo, sí, pero eso lleva a una taquicardia en este paciente. Mientras que también puede afectar también a la afectación directa sobre el nervio vago, y lo que hace es que aumenta la actividad parasimpática y hace una supresión directa de los impulsos a nivel del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Entonces, cuando estamos ante la toxicidad de un digital, podemos tener bloqueos o podemos tener taquiarritmias y podemos saber alternancia entre esas dos. Señas que nos pueden decir en el electrocardiograma: la cubeta digitálica, la onda T bifásica y el PR alargado. Cuando ya hablamos de cardiotoxicidad, ya vimos que en ese nodo sinusal puede haber alteración de ese automatismo, pero veamos en la alteración de la conductividad, y esa alteración de la conductividad se va a deber al bloqueo de cada canal, que puede ser canal de sodio, potasio, calcio o sodio, potasio. ¿Y qué hace ese canal? Al bloquear eso va a alargar los procesos que se llevan a cabo en la despolarización y la repolarización, que vamos a ver en las ondas y los intervalos y los segmentos. Entonces empecemos. Onda J, que eso vamos a hacer el abordaje. Las ondas J nos indican que este paciente, que pudo haber estado intoxicado, pudo estar enfrentado a una hipotermia. Y esa hipotermia nos genera la onda J, que
se podría decir que es un punto referencial para decir, este paciente tiene hipotermia. La onda T. La onda T puede estar alterada por anormalidades eléctricas, alteraciones iónicas, isquémicas o cardiotoxicidad. Pero un fundamental que podemos encontrar aquí es la intoxicación por litio. ¿Por qué? Porque el litio es catiónico y el litio se hace pasar por el sodio. Y al hacerse pasar por el sodio, el potencial de membrana se ve alterado por el flujo de sodio y sobre todo se ve alterado el flujo de potasio que se va a ver aumentado. Entonces ahí vemos alteración de T aplanada, invertida y podemos ver una prolongación del QT. También el litio tiene un problema que actúa a nivel del nodo sinoauricular y aquí vamos a ver que puede tender a que estos pacientes tengan bradicardia. En cuanto al intervalo PR, el intervalo PR nos va a decir, es la despolarización desde la aurícula hacia hasta los nodos auriculoventricular y principalmente depende de ese flujo petroadrenérgico y del calcio que ingresa en la despolarización de esa fibra del nodo sinoauricular. Y esto va a hacer que al alterar esos canales se van a alterar ese proceso. Entonces veamos cómo si yo tengo aumento del calcio a nivel de disminución del calcio a nivel de la fase 2, voy a hacer que se prolongue ese PR, que es el PR desde la onda P hasta la onda Q, incluyendo solo el segmento PR, ¿listo? Y normalmente se evalúa los normales de 0.12 a 0.20 segundos. Eso indica que si yo tengo una prolongación de ese intervalo PR, lo que voy a decir es que tengo un bloqueo AB. ¿Y por qué? Entonces, veamos cuáles son los que más bloquean el beta bloqueo y los bloqueos de calcio son los que nos van a actuar a nivel de los receptores beta y a nivel de los receptores de calcio. Entonces, cuando un agente actúa sobre eso, vamos a hacer que aumente, que se prolongue el PR. Y cuando actúa sobre los receptores de calcio, igualmente vamos a hacer que se prolongue el segmento PR. Entonces, yo veo eso asociado a un paciente con shock y bradicardia y digo, estoy ante un agente que me está haciendo un beta bloqueo de canales de calcio o un beta bloqueo simpático. Entonces, para el tratamiento de estos pacientes es muy importante porque se basa en el valor del PR, ¿sí? Y es importante saberlo. Yo trabajo, el electrocardiograma yo debo hacerlo evolutivo. Yo hago una acción, vuelvo y tomo un electrocardiograma para saber si el tratamiento me ha funcionado. En el caso de los beta bloqueadores, empiezo a atropina, miro si mejoró la frecuencia cardíaca, tomo un electro y determino, no, este paciente no mejoró, empiezo el glucagón. Y así voy mirando qué voy necesitando. Mientras que con el bloqueo de los calcios se va haciendo el seguimiento del tratamiento mediante el electrocardiograma. Aplico gluconato de calcio de 1 a 5 gramos de gluconato de calcio. ¿Mejoró el segmento PR o no mejoró? Si mejoró, me quedo ahí y si no mejoró, entonces sigo con las dosis de gluconato de calcio. En cuanto al segmento PR, puedo evaluar 3 tipos de bloqueo. El primer grado, donde el PR es mayor a 200 milisegundos. El bloqueo grado 2, donde desaparece la transmisión de una de las ondas. Tengo el bloqueo grado 2, MOVIS 1, donde se va alargando el PR y desaparece el traspaso de una de las ondas que no conduce. Aparece la P y no conduce el QRS. Tenemos bloqueo AB, MOVIS 2, donde tenemos que el PR está alargado y un momento a otro la onda P no transmite. Este es el MOVIS 2. Y el MOVIS 3, donde el bloqueo AB de tercer grado, donde las aurículas y los ventrículos van cada uno por su lado. En cuanto al segmento de intervalo QRS, cuando yo hablo de QRS, estoy pensando en la contracción y despolarización de los ventrículos, ¿sí? Y esto depende principalmente del sodio. El tamaño normal de ese QRS está de 0.08 a 0.12 segundos. Y el bloqueo de esos canales de sodio es lo que nos va a hacer que aumente ese potencial de acción por aumento de esa pendiente de despolarización. ¿Cuáles son los agentes que principalmente nos pueden producir eso o que bloquean los canales de sodio? Son muchos, pero el mayor representante es los antidepresivos tricíclicos en los que la amitriptilina es de uso común. ¿Y qué vamos a ver? Que esos pacientes tienen un bloqueo de los canales de sodio, pero principalmente al lado derecho, que es raro. ¿Por qué? Porque estas fibras son muy susceptibles al bloqueo de los canales de sodio y por eso podemos ver una desviación del eje hacia la derecha, ¿sí? Y vemos que vamos a tener una R mayor a nivel de ABR con una relación RS de 0.7.
Muchos estudios han dicho que el QRS prolongado aumenta el riesgo en los pacientes y vemos que estos pacientes tienen un riesgo de convulsión si el QRS es mayor a 100 milisegundos o si el QRS es mayor a 140, podemos estar frente a arritmias ventriculares. Y lo más difícil es que ese bloqueo de esa ampliación del QRS lo que nos puede llevar es a una torsión de puntas. ¿Cómo se maneja? Con bicarbonato de sodio, y lo que hacemos es administrar bicarbonato de sodio hasta que el QRS esté menor a 100. Eso es el manejo que dicen las guías del AJA del 2021 para el manejo de estos pacientes con bloqueo de los canales de sodio. Y también ese bloqueo, ese aumento del QRS nos puede enfrentar a patrones como los patrones de Brugada. El intervalo QT, que es el intervalo que va desde Q hasta la T, este intervalo se debe corregir según la frecuencia cardíaca y lo debemos hacer mediante la fórmula de Vaseca. Ese QT, ¿qué es lo que más importante habla? Ese QT habla de la repolarización y depende de los canales de potasio. Y ese aumento de los canales de potasio puede ser que el paciente presente arritmias ventriculares. Entonces, la toxicidad por bloqueadores de potasio, ¿cuáles tenemos aquí? Los representantes principales son los representantes de los antipsicóticos. El intervalo QT prolongado sirve para evaluar el factor de riesgo. Pacientes, normalmente consideramos un valor menor a 450 normal o en hombres y un valor menor a 460 en mujeres. Cuando estamos frente a un valor de 500 milisegundos se considera que es un alto riesgo de torsión de puntas. Y para eso debemos evaluar el riesgo mediante el normograma QT de frecuencia respiratoria. Lo realizamos donde se interceptan y lo que está por arriba aumenta el riesgo. Y el manejo de esta torsión de punta se debe hacer manejo inicial, desfibrilación con corriente eléctrica, ¿sí? Y si nosotros estamos ante ese TDP, debemos administrar el polo de sulfato de magnesio. Entonces, hay algo muy importante que es la dispersión de QT, es que en diferentes segmentos vamos a encontrar diferentes valores del QT, y si nosotros hacemos una resta de esos valores, del valor mínimo y del valor máximo que vamos a encontrar, eso nos aumenta la probabilidad. Este estudio muestra que valores mayores de la dispersión del QT, mayores a 50, aumentaba el riesgo adverso cardiovascular en los pacientes. Y el último segmento que nos corresponde es el segmento ST. Cuando estamos frente a un segmento ST, lo que debemos pensar es, ¿tiene isquemia o no tiene isquemia? ¿Sí? Y si hay isquemia, entonces puede ser por factores que nos predisponen a la vasoconstricción. Y eso, cuando enfrentamos a un paciente con esos signos de isquemia, se ha relacionado con los efectos adversos intrahospitalarios. ¿Y para qué todo esto? Este es el enfoque que le vamos a dar al electrocardiograma: ritmo, frecuencia, la sonda, los intervalos y los segmentos. Y todo eso para unirlo con los tonsíndromes que mi compañero ya nos comentó. Y la idea es que según las características del electrocardiograma, más sumado al valor de los hallazgos clínicos, tanto signos como síntomas, nos pueden invocar hacia dónde el paciente o hacia qué fármaco o tóxico estamos enfrentando, que en muchos casos es desconocido. Muchas gracias.